Yo quiero llevaros a una historia conocida porque yo quiero hablaros hoy sobre, ¿cómo lo voy a titular? Porque siempre pues, así ya les dejo a los que titulan un mayordomo con fe. Voy a titularlo así. Un mayordomo con fe. Quiero que vayamos a el capítulo 4. Voy a leeros dos textos especialmente, dos textos. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El capítulo 4 de Segunda de Reyes, capítulo 4, está contando parte de la historia de los hechos del profeta Eliseo. Dice así, fijaros en esta mujer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. De este texto hemos hablado en otras ocasiones, pero nos encontramos con una mujer casada con un profeta, los hijos de los profetas, de la escuela de profetas de Eliseo, dice, murió. En aquel momento que una mujer quedase viuda era todo un drama. O tenía mucho dinero, o ya tenía hijos mayores que trabajasen para sostenerla. O se volvía a casar con otro hombre que la protegiese. No había seguridad social, no había nada. Por eso siempre la Biblia habla de ser protector de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros, porque son personas que están en extrema vulnerabilidad. Entonces esta mujer llega a Eliseo, el gran profeta, y le dice que su marido se endeudó de tal forma. Este hombre que no sabemos por qué se endeudó, no sabemos si quiso comprar el coche de último modelo, no sabemos si se endeudó por lujo o por necesidad. Lo que sí sabemos es que el hombre no preveyó una cuestión que toda persona que se endeuda debe prever. ¿Cómo pagar la deuda? Muere y llega el acreedor y dice, quiero cobrar. Dice, no tengo nada. ¿Cómo no tienes nada? Tienes 2 hijos. Me los llevo y los vendo como esclavos y ya está. Y cobro la herencia. Fíjate en qué clase de angustia puede llegar una mujer que no solo está pasando el duelo porque le muere su marido, en aquel momento su sustento, no solo se queda sin nada, pobre de solemnidad, porque no hay, con una mujer pobre de solemnidad, nadie se quiere siquiera acercarse, casarse. No sé si te puedes poner en la piel de esta mujer que está en una situación de total y absoluto desamparo, al punto que ya no solo pierde el marido, sino que va a perder a sus hijos, porque se los van a vender o los van a llevar como esclavos. Las deudas las mantiene, el marido lo pierde y ahora lo peor, pierde a sus hijos que iban a ser esclavos. No me extraña que haya personas que cuando la vida da un revés como estos, a veces viene la vida atravesada y complicada, hay personas que caen en depresión, en angustia, en fin, en todo tipo, ¿verdad?, de situaciones anímicas, emocionales que te destruyen. Y aquí estaba esta mujer en una situación de tal angustia que acude al profeta para hablar con él. Y dice el verso 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Fíjate, ¿cómo tiene que ser una casa para que digas que no tienes nada? ¿Vas a la despensa? Nada. Vas a la habitación y dices, no tengo nada. Vas a la sala y dices, no tengo nada. Vas a cualquier parte de la casa y dices, no tengo nada, como decimos acá, nada de nada. Pobre de solemnidad. Qué gran profeta tuvo por marido. Qué marido tan previsor. Que siendo un profeta tenía que haber aprendido una lección que hoy vamos a aprender en esta mañana. Una lección espiritual que no pudo dejar a su familia en condiciones para sobrevivir a lo largo de la vida. No tenía nada de nada. ¿Y cómo tiene que ser una casa de pobre para que revisando esa casa de repente se fija en una cosa y esa cosa se convierte en el objeto más valioso que ella tiene, en el objeto que realmente cobra
cobra una dimensión que antes no tenía, porque en medio de la nada resalta que salta. Dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. No tengo nada. Bueno, una vasija de aceite. Es decir, una jarra de aceite. Es decir, ¿cómo tenía que ser de pobre para que el valor principal que ella tenga sea una vasija de aceite? Y Eliseo le dice, verso 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Es decir, que aquella vasija se iba a convertir en la fuente, eso lo único que ella tenía, se iba a convertir en la fuente de provisión para llenar el resto de vasijas que le había dicho que buscase en medio de todos los vecinos. Vete por todas las casas, vete por el pueblo, vete por la aldea, pide todos los recipientes que puedas, porque hay que llenar esas vasijas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El aceite cesó, no porque cesaba el aceite cesó cuando cesaron las vasijas. Me estoy explicando. Ella vino luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a los sacerdotes, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es decir, la situación era de total y absoluta pobreza, de absoluta situación de angustia y debilidad, vulnerabilidad total. No tenía nada, no tenía absolutamente nada. Y cuando Eliseo le dice, busca vasijas y no pocas, es decir, no seas escasa en tu mentalidad, ¿verdad? Porque el primer golpe al pensamiento de esta mujer es un golpe de que yo no tengo nada, y entonces el profeta le dice, no seas escasa. Porque cuando uno no tiene nada, acostumbra su mente a la escasez. Cuando uno está en pobreza, lo primero que hace la pobreza es dejar unos surcos en el alma de tal calibre que aún teniendo, ves a gente con espíritu de miseria, que se detecta porque teniendo administran como si les fuese a faltar. Porque deja surcos en el alma la situación del hambre, la pobreza y la necesidad. Y por eso le insiste diciendo, no pocas. No vayas a administrar con tu mentalidad de una persona que no tiene, no pocas. Y de repente la mujer le hace caso y empieza su empresa de vendedora de aceite, porque la mujer pasó de tener nada a tener aceite para todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Llena una vasija, le traen otra. La vasija inicial que ya tenía era una fuente de producción de aceite, que por cierto el aceite era un producto como hoy en día muy caro, ¿verdad? Y en un solo día puede pagar todas las deudas, puede pagar todas las cosas, ¿verdad? Porque Dios le da una palabra de fe a través del profeta. Ella cree la palabra de fe y en función de lo que cree empieza a actuar y empieza a administrar lo que Dios le da por fe, lo empieza a administrar de forma que puede proveer mucho más, puede tener mucho más, puede crecer mucho más. El límite de lo que ella iba a tener o no lo ponía Dios. El aceite iba a fluir sin límite. El límite lo ponía las vasijas. Si tú puedes buscar más vasijas, si puedes buscar vasos, no sé, lo que fuese, cualquier recipiente, ¿verdad? Dios va a seguir proveyendo, porque el límite no lo pone Dios, el límite lo va a poner nuestra fe y nuestra forma de administrar. Entonces Dios le da una palabra de Dios para ella a través del profeta, y esa persona reacciona correctamente. Y yo creo que en esta mañana lo que te quiero decir es que va a ser hora de que encuentres tu vasija, porque Dios va a llenar tu vasija y Dios va a ser tu vasija. No vale el discurso de no tengo nada. No tengo nada.
E incluso racionalizamos y decimos, claro, tú dices eso porque tú eres de aquí, pero yo vengo de otro país y no tengo nada. Claro, por eso la Biblia cuenta historias, para que te puedas identificar y decir, uy, como la mujer viuda. Pero Dios te va a revelar lo que tienes y vas a decirle, esta es mi vasija, para que la unja, para que la use, para que la utilice. Quiero que saltes conmigo ahora a otro texto, en el Nuevo Testamento. Están ligados. Que es una historia que Jesús cuenta ya en el final de su ministerio, en esa última semana de ministerio, que se llama la parábola de los talentos. Es muy conocida, pero os la leo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Mateo 25, verso 14. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, verso 18. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, el primero recibió 5, trajo otros 5 talentos, ¿verdad? Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que segas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadme pues este talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué cuento estas 2 historias y cómo están ligadas? Mirad, Jesús con esta parábola lo que está haciendo es aniquilando las matemáticas. Yo siempre digo que Dios es un mal matemático, como que no sabe contar bien, ¿no? O no sabe tomar en cuenta las medidas. Porque nosotros vivimos en un mundo, lo que se suele llamar un mundo cartesiano, es decir, un mundo en el cual medimos todo, las cosas pesan, medimos el tiempo, medimos el dinero. Si quiero comprar, una camisa, pues evalúo si tengo o no tengo para comprarla. Si tengo para comprarla, la compro. Si yo te digo, ¿puedes llevarme este piano? Pues el piano, dices, pues no puedo porque tengo un dolor de espalda y pesa mucho. Todo lo medimos. Podemos quedar a tomar un café. No tengo tiempo porque el tiempo lo tengo invertido en otras cosas. Vivimos en un mundo en donde todo se mide todo. Se mide de una forma que evaluamos si tenemos o no tenemos, y en función de lo que tenemos o no tenemos, podemos emprender, podemos hacer cosas o dejar de hacerlas. Entonces, en esta parábola, Jesús lo que hace es que destroza ese concepto que tenemos en la tierra, que todo lo medimos, mientras que en el cielo las medidas son de otra manera. En el cielo las medidas son de otra forma. En el mundo trascendente en el que Dios habita, no se miden las cosas de esa manera. Porque de hecho, dice la Biblia, que para Dios un día son como 1000 años. ¿Verdad? Son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así que nosotros contamos el tiempo con el reloj, pero Dios no tiene tiempo, no existe tiempo en Dios. Es decir, no hay manera de medir las cosas. Por eso, lo que para mí es mucho o es poco, para Dios es otra cosa distinta. Fijaros lo que dice aquí, que al primero le dio 5 talentos. Y esos 5 talentos que le dio, este hombre ganó, los administró bien, recibe algo
por regalo, por gracia, y este hombre administra bien ese regalo que se le da y gana 5 talentos. Entonces le dice, fíjate lo que dice, buen siervo fiel, le dice a los 2 primeros. Sobre poco, ¿qué es poco? 5 talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es mucho? 10 talentos. En el mundo de la lógica, en el mundo matemático, en el mundo de la tierra donde nosotros vivimos, siempre 10 es más que 5. ¿Sí o no? ¿Habéis suspendido matemáticas o 10 es más que 5? ¿Sí o no? Sí. Claro. Entonces llega el siguiente y le dice, buen siervo fiel. Le había dado 2 y él, administrando lo que se le dio, ganó otros 2, es decir, 4. Y le dice, sobre poco has sido fiel, 2 es poco. Y entonces dice, sobre mucho te pondré. 4 es, ¿qué? 2 es poco, 4 es, escúchame bien, pero en la medida de Dios, al que tenía 5, le dijo, sobre poco has sido fiel. Entonces, 5 es poco, pero 4 es mucho. Dios es un mal matemático. No, porque en la realidad en la que yo vivo, 4 es menos que 5. ¿Qué te estoy diciendo? Dios no gobierna con medidas humanas. Dios no gobierna con la lógica humana. ¿Qué es grande o qué es pequeño para Dios? Si 1000 años son como un día, cuando tú dices, es que tengo una gran necesidad, ¿grande para quién? Porque desde la tierra puede ser una gran necesidad, pero desde el cielo puede ser pequeña. ¿Grande para quién? Lo que es grande o que es pequeño queda mediatizado, sea que se mira desde la tierra o sea que se mire desde el cielo. Lo grande o lo pequeño siempre está en relación con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy experimentando. Por ejemplo, cuando llegamos a este local, hace 15 años, 14 años, nos parecía un local grande, no, grandísimo. Digamos aquí 100 personas. Nos parecía un local grande, grandísimo. Y hoy, ¿cómo nos parece el local hoy? Pequeño. Tenemos que hacer 2 reuniones, no tenemos sitio suficiente para los niños, tuvimos que alquilar el local de allí al lado para poder tener los niños durante la reunión y la obra social en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque lo que era grande lo reconstruimos, una redefinición, una redimensión de todo esto, y lo que antes era grande ahora se nos queda pequeño. ¿Quién no pasó que se fue a vivir a un piso o una casa que cuando llegaste dijiste, uy, qué grande? Y a los meses o al par de años, ¿cómo se te quedó la casa? Pequeña. Pero dices, no, evidentemente encogieron las habitaciones. No encogieron las paredes ni las habitaciones. Solo que en tu cabeza se redimensionó eso. Hubo una revisión de los espacios, lo llenaste de cosas, vinieron niños y lo que era una casa grande, dices, no cabemos, tenemos que estar aquí, meter literas, porque aquí tienen que dormir 2 o 3 o lo que fuese. ¿Por qué? Porque ya no cabemos. Es decir, tendemos a redimensionar aquello que parece grande o pequeño en función de la experiencia de vida que nosotros tenemos. Entonces, para una persona, lo que es pobreza o riqueza se mira desde la experiencia de la tierra. Pero llega el profeta y dice, no tengo nada. ¿Nada? No tienes nada, nada. Una vasija. ¡Pam! Lo grande o lo pequeño depende de quién lo hable y quién lo vea. Para el profeta una vasija lo era todo. Para mujer una vasija era nada. ¿Cuál es la diferencia?
que esa mujer que oye la voz de Dios, obedece por fe y dice, nada, con una vasija que voy a hacer, no hago nada. Y nosotros necesitamos volver a reubicar, redimensionar, volver a colocar las cosas que tenemos en función de la mirada de Dios. Lo que es grande o pequeño, lo que fue un paso de fe ayer lo que fue un paso de fe, llegar aquí a este local, que fue un paso de fe, hoy no. Estar aquí supuso un paso de fe cuando en el año 2010 llegamos para acá, suponía un paso de fe porque éramos pocos y pagar esto y meternos a las obras, que metimos unas obras, todo esto estaba, en fin, todo lo tuvimos que hacer de nuevo, era un paso de fe. Pero hoy no, hoy podemos pagar el alquiler sin mayor problema. Entonces requería fe. Quiero decirte esto, porque quiero traerte una explicación de por qué no pudimos comprar el hotel. Para eso traigo este mensaje. Si no se requiere fe, si Dios nos llama a algo y no se requiere fe, no viene del cielo. No viene del cielo. No hay nada que no venga del cielo o que venga del cielo que no necesite fe, una medida de fe. Si tú puedes hacer las cosas por tu esfuerzo, por tu estrategia, porque tienes los recursos, ya te lo digo, eso no viene del cielo. No es que sea malo, no es que sea pecaminoso, simplemente que no es algo que inspire, sino que lo puedes hacer tú. No es algo que viene de Dios, lo puedes hacer tú. Yo no necesito una voz de Dios ni una palabra de Dios para comprarme unos calcetines. ¿Compraré unos calcetines? No. Voy a la tienda y por los chinos, por €1 compro calcetines. ¿A qué no necesitas ni orar? Suples una necesidad. ¿Por qué? Porque tienes el recurso. Pero la única forma que tenemos de alcanzar lo que Dios nos ofrece es a través de la fe. Si no es por fe, ¿qué ocurre? Simplemente nosotros empezamos a medir con las medidas de aquí, la mentalidad lógica, matemática, donde todo lo medimos si puedo, si no puedo, si alcanzo. Y la fe es una ofensa a la probabilidad. La fe es una afrenta a las matemáticas. La fe es una dinamita a las situaciones históricas. No, nunca pudimos, sí, pero hoy Dios nos habló. Y si Dios nos habló, lo que parece una imposibilidad natural se puede convertir en una posibilidad si yo pongo mi vasija. Si yo actúo por fe. Entonces, si yo empiezo a medir con mi realidad lógico-matemática lo que Dios habla y viene del cielo, lo que voy a decir es que no, eso no funciona. Dios le habla al pueblo que está saliendo de Egipto, acaban de atravesar el Mar Rojo, y les da una palabra de fe. Y les dice, la conquista, ahí hay una tierra, Números capítulo 13. El primer versículo, ve y manda a hombres para que conozcan la tierra que yo os doy. Es decir, ya te la doy. Y llegan, manda 12 espías y llegan de vuelta 10 espías que una vez viendo la tierra que ya proféticamente había sido dada, y esa tierra la empiezan a medir con la lógica matemática cartesiana. Y dicen, según mis recursos, yo no puedo alcanzar esa tierra. ¿Por qué? Porque hay gigantes. Yo no puedo alcanzar esa meta. ¿Por qué? Porque hay ciudades fortificadas. Yo no puedo conquistar eso, porque si mido con mi lógica, mi matemática, ellos son gigantes y yo soy apenas un saltamontes. Con lo cual, no puedo, no conquisto. Y hay dos que, habiendo visto la misma realidad, dice, hey, pero nuestro Dios está con nosotros. Y si nuestro Dios está con nosotros, podremos más que ellos. Porque su mirada no estaba puesta en la lógica matemática de lo que tengo o no tengo, de mis recursos o no mis recursos, sino que su mirada estaba puesta en la palabra de fe que Dios había desatado.
¿Qué hizo la gente? Siguió a los que en el mundo miden todo, pesan todo, valoran todo, y no escucharon a los de la fe. Porque en la lógica, en las medidas cartesianas, era imposible conquistar esa tierra. Claro, en la lógica, en esas medidas de lo que tengo y no tengo, es imposible que con una vasija salve a mis hijos. Por eso las cosas de la tierra se responden con lógica. Pero las cosas cuando vienen del cielo hay que responder única y solo por fe. Si tú respondes con lógica a lo que requiere fe, estás perdido, estás aniquilado, estás condenado a vivir en el desierto, tú y tus hijos. Porque no has sabido pasar a un mundo de la fe que se requiere otra dimensión, midiendo a Dios con las medidas de aquí. ¿Qué mides? ¿Qué pesas? ¿Cómo le puedes estar diciendo a Dios, es que claro, no tengo, no soy, no puedo? Si Dios te da una palabra de fe, avanza en esa palabra de fe. Cuando Dios trae una palabra, no hay otro modo de responder, sino que es por el modo de la fe. A Dios no se le responde con lógica, sino por fe. Y discernir esto es clave. Por eso yo te hablaba, y que el título del mensaje es un mayordomo con fe. ¿Por qué digo esto? Porque mayordomo significa administrador. En la Biblia se utiliza el término de mayordomía para hablar administrar. Aquella mujer que tenía solo una vasija fue una mayordoma, una administradora que administró con fe. Hizo caso al profeta y administró con fe. Podía haber dicho, no, profeta, yo lo que te estoy pidiendo es otro crédito para pagar ese crédito y quedo en deuda contigo. Tú no me vas a vender a los hijos como esclavos, ¿no? Cuando los niños crezcan, trabajarán y pagaremos la deuda. Pero no me vengas con cuentos de una vasija y el aceite, en fin. Claro que podía haber respondido desde la lógica matemática. Claro que podía haber pedido, solucioname esto de otra manera. Pero oye una voz loca, porque la fe siempre implica un punto de locura. Porque si es lógica, ya no es fe. ¿Me estoy explicando? Es algo ilógico que atenta contra mi lógica. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú crees que agradas a Dios desde la lógica? ¿Tú crees que agradas a Dios cuando lanza una palabra para tu vida y la respondes con la lógica? Dice, imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Cuando viene del cielo hay que responder con fe. Cuando viene de la tierra usaremos la lógica, la matemática, las medidas, todo. Y Dios nos ha dado a todos una medida de fe para alcanzar aquello que nos ha sido dado. Por eso a uno se le dio 2 y es capaz de usar esa medida, administrar de tal manera que alcanza a otros 2, el de 5 otros 5. Pero ¿quién es reprendido de una forma tremenda? El de 1. Porque habiendo recibido por la gracia de Dios un talento, lo administra como un miserable. Reacciona no con fe, lo administra como un verdadero miserable y entierra el dinero de su Señor. Si nosotros hoy, como iglesia, necesitamos la misma fe que hace 14 años para mantener este local, la luz, el agua, el alquiler, etcétera, etcétera, es que estamos en un problema. Si yo necesito la misma fe de ayer, para mantener las cosas de hoy, quiere decir que no he redimensionado, no he crecido. No he visto cómo Dios ha obrado. No lo entiendo, no lo comprendo. Por eso esos siervos multiplicaron
y fueron capaces de entender que lo que se da es para multiplicar, y el otro que recibe algo no logra multiplicarlo porque todo su énfasis es mantenerlo. Si tú estás pidiendo por las mismas cosas que pedías hace unos años y usando la misma fe para las mismas cosas, quiere decir que no has crecido. No has crecido. Por eso yo te decía, en el caso del ejemplo del local, lo que ayer supuso fe, hoy no. Hoy se requiere otra cosa para mantener este local. ¿Qué es? Buena administración. Es decir, lo que Dios te da por fe, se requiere que sea bien administrado. Lo que Dios te da por fe, se lo da a mayordomos, a personas administradoras, que puedan tomar eso que se les dio y llevarlo a otro nivel de multiplicación. La mayordomía, la sabia mayordomía, es lo que hace que podamos crecer a otro nivel de fe. Si todo lo que recibo lo gasto inútilmente y quiero emprender otro nivel de fe, no es posible. Nosotros aquí no podemos seguir mucho tiempo. Necesitamos o comprar otro local o construir otro local. ¿Sabes qué va a requerir eso? Un nivel de fe impresionante. Pero lo que Dios me ha dado o Dios nos ha dado al nivel de día de hoy requiere una buena ¿qué? Mayordomía, una buena administración. Si Dios te da un sueldo, aunque sea pequeño, y tú quieres crecer, pero eres un mal administrador de tu sueldo, y lo único que haces es engancharte con deudas, comprar cosas inútiles, sale el último teléfono modelo por si no aguantas más y lo compras aunque el otro vale y valdría para varios años más, y cosas que te fascinan las cosas y malgastas lo que tienes, pero después estás aspirando a que Dios te siga dando. ¿Por qué? Si lo que te dio por fe, en el caso de un talento, el talento lo mal administra, Dios dice al que le dio un talento, te es quitado, y se le da al que tiene 10. Pero al que administró bien 5, que era poco, se le dio mucho. Y al que administró 2, que era poco, se le dio mucho. No sé si estoy bien en el guión. Pero buen mayordomo lo que hace es que ejercer fe para multiplicar lo que Dios ya te dio. Si tú eres un líder de un grupo pequeño, te ha sido dado un talento, un grupo. Multiplícalo. Crece ahí. Multiplícalo. Y si te han sido dados dones y Dios te dio cosas preciosas, ponlas a servicio de Dios. Ahora, porque a quien mucho se le da, dice la palabra, mucho se le va a pedir. ¿Y qué se le va a pedir? Fíjate, Dios te da las cosas por tu fe. Es algo que Dios te da por gracia. A partir de que recibes por la fe, de inmediato eso crece por tu administración. Si eres un buen administrador, eso va a crecer y nos va a ayudar a subir a otro nivel de fe. Porque antes tenía 5 y ahora tengo 10. Puedo emprender otro nivel de fe. ¿Me estoy explicando? No sé si os veo muy pensativos o es que no estáis entendiendo nada. Así que una cosa es lo que Dios te da. Entonces, mayordomía, ¿qué es mayordomía? ¿Qué es la administración en la Biblia? Simplemente es administrar lo que Dios me dio por fe para luego llegar a otra etapa de fe. Por eso no puede haber mayordomo sin fe. No puede haber administradores que solo piensen en esconder la piedra. Vamos a mantener esto, que no perdamos, que no ocurra. No, hay que ser buenos. Yo no soy un hombre de fe, yo soy un buen administrador. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es por fe, todo es por fe. Administras para elevar a otro nivel de fe. Por eso fe y responsabilidad no pueden ir juntas. Tener fe, recibir algo de la gracia de Dios, un talento, y ser responsable con eso, no hay forma de casarlo. ¿Y cómo sé si soy responsable o no? Si crece y se multiplica en tus manos. Si crece y se multiplica. No hay otra manera. La fe
lo mueve todo, pero se requiere que una vez que te ha sido dado algo, seas un buen mayordomo. ¿Para qué? Para generar un marco nuevo. Es como la casita que era grande al principio y ahora se quedó pequeña. Entonces dices, hemos tenido más hijos, esto ha crecido, necesitamos cambiar de piso, porque aquí ya no cabemos. Llega un momento que eso es así. Pero si una casa en la que vivíais 2 y ahora estáis 8, y dices, no, seguimos igual. Y dices, este mal administrador. ¿Cómo es posible que siendo 2 y pasan a 8 no hubiera administrado lo que Dios le dio por la fe? Por eso, un mayordomo, un administrador, no está para mantener, está para libertar, está para alcanzar cosas mayores, para soñar, para planificar. Si la mayordomía la usamos solo para administrar las cosas que alcanzamos por fe, pero no soñamos en algo más, nos vamos a quedar estancados. Por eso, aquellos 12 espías, 10 midieron de forma desde la tierra sin fe y no entraron en la tierra prometida. Gedeón, hace no tanto tiempo prediqué de esto. Gedeón va a la batalla contra los madianitas con un ejército de 32.000. 32.000 contra 300.000. Uno para cada 10, más o menos. Entonces Dios le dice a Gedeón, son muchos. Porque desde el cielo, acuérdate, lo poco, lo mucho, cambia. Dice, ¿cómo que muchos? Somos poco. 32.000 frente a 300.000 es poco. Dice, no. Aquel que tenga miedo, dile que se pueda ir. Y Gedeón diría, bueno, del 32.000 soldados, pues que serán 1.000, 2.000. No, se fueron 22.000. ¿Qué hicieron los 22.000? Midieron desde su lógica, desde sus medidas naturales, desde su matemática. Dijeron, nos van a masacrar, yo huyo. Porque 32.000 frente a 300.000, toda la lógica matemática dice que has perdido la batalla. ¿Sí o no? Claro. Pero la voz venía del cielo. La conquista de la tierra no venía de la tierra, era una voz que venía del cielo, era Dios que llama a Gedeón, una voz del cielo, una palabra de fe que requiere una administración diferente. Entonces dice, 10.000, bueno Señor, vamos con 10.000 contra esos 300.000, pues nada, vamos a por ellos, uno para cada 300. Dice, no, es mucho. ¿Cómo mucho? ¿Cómo mucho? Esto es poco. Dice, no. Le hace otra prueba y ¿quedan cuántos? 300. Elimina a 9.700. Poco y mucho, ¿delante de quién es? Para Gedeón ya era poco 32.000. Y para mostrarle que las medidas de Dios no son las medidas de la tierra, le rebaja el número a 300. Para que no quede ni sombra de duda de quién es el que liberta, quién es el que provee, quién es el que sana, quién es el que hace todas las cosas. Aquella multitud que había seguido a Jesús, que les habían sanado de sus enfermedades, habían escuchado sus sermones, sus predicaciones, y llegan los discípulos, Señor, despídelos porque ya es la hora de comer y aquí no hay para tanta gente. Hay 5.000 hombres más las mujeres y los niños, aquí hay 10 o 12.000 personas. Y Jesús, ¿qué les dice? No, dadles vosotros de comer. Pero con 200 denarios, no tenemos ni 200 denarios, pero si tuviéramos 200 denarios tampoco llegaría. En la medida cartesiana humana, 200 denarios ni siquiera llegan para alimentar a eso. Desde las medidas humanas, hechas cuentas de lo que tiene, a ver el tesorero, que era Judas, a ver cuánto hay. No hay, no llega. Entonces, como hay y que no llega, ¿qué decides? Despídelos. Por cierto, los discípulos diciéndole al Señor lo que tiene que hacer, que esa es otra. Despídelos. Desde el mundo de la tierra, si la voz es de la tierra, hay que contestar con lógica y con matemática, ese pensamiento lógico-matemático. Pero si la voz viene del cielo, no se responde así. Se responde con fe. Entonces le dice,
dadle vosotros de comer. Y aquí viene lo poco o lo mucho. Cuando ya demuestran desde su lógica matemática que no hay nada que hacer, alguien viene con un niño con 5 panes y 2 peces. ¿Y eso qué es?, dice un discípulo. ¿Y esto qué es? Fíjate cómo se menosprecia lo poco. Desde la lógica de acá, de la tierra, lo poco, ¿sabes qué se hace siempre? Se menosprecia. ¿Y esto qué es frente a tanta necesidad? Pero Jesús, desde el cielo, actúa con fe y dice: dame los panes. Y dice que levantando los panes y los peces al cielo, alzó la voz y los bendijo. Bendijo lo poco en lugar de maldecir lo poco. Porque cuando maldecimos lo poco, ¿y sabes qué es maldecir lo poco? No llega, no vale para nada, no me alcanza, no puedo llegar a ningún lugar, no tengo tiempo, no tengo recursos, yo no sé. Es decir, lo que tienes, hablas de eso desde la lógica matemática, desde la tierra, desde un mundo cartesiano. Pero quien habló no fue Perico de los Palotes. Quien habló no fue el Chavo del Ocho. Quien habló fue Jesucristo, que dijo: hay que alimentar a estos. Por eso, si tú respondes con lógica lo que tiene que ser respondido con fe, no te llames luego a asombro. ¿Por qué Dios no lo hizo? Dios lo quería hacer. El asunto es cómo respondiste tú. Fíjate, Pedro, Jesús le dice: déjame tu barca. Predica desde la barca y dice: ve y pesca. Y dice: Señor, lógica. Jesús le dice: boga mar adentro, que vamos a pescar. Dice: Señor, desde la lógica del mundo, de la tierra. ¿Cómo le responde Pedro? Desde la tierra. Dice: he pescado toda la noche y no he pescado nada. No me vengas a mí con asuntos de pesca, porque yo soy el pescador y tú eres carpintero, y no he pescado nada. La lógica me dice que no. Pero, y fíjate el punto de transición de un mundo donde estás en la tierra, dice, a un mundo donde entras en el mundo de la fe. Dice: pero en tu palabra, es decir, entra en la dimensión de la fe. He recibido una palabra tuya. Tú me has dicho que vuelva a pescar. Tú me has dicho que bogue mar adentro. En tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Que las redes se rompían de tanta pesca que había. ¿Qué decía la lógica? No puedo. Pero si tú eres capaz de transicionar, porque la voz de Jesús no es una voz que venga de la tierra, es una voz que viene del cielo. Por eso, lo pequeño o lo grande es puramente circunstancial, dependiendo de quién te habló. Una vez Jesús le dice a un grupito: no temáis, manada pequeña. Ay, es que somos pequeñitos, claro. Siempre se decía: somos un pueblo pequeño, feliz. ¿Cómo pequeño? ¿Qué es pequeño o qué es grande? Cuando Dios le dice a Abraham: te daré una gran nación, ¿qué es grande? ¿Cuántos millones es grande? ¿Cuántos millones son pequeños? Cuando está hablando de que le daría una gran descendencia, ¿a qué se refería? ¿A 1 millón? No tenía ni un hijo. ¿Qué es grande? ¿Qué es pequeño? En los parámetros de Abraham dice: pero si no tengo ni un hijo. Pero dice: te haré una gran nación, tu descendencia. Dice: sal de la tienda, mira las estrellas, cuéntalas. Dice: no puedo. Dice: pues así será tu descendencia. ¿Y sabes quién es su descendencia? Tú, yo. Somos contados en esa descendencia de Abraham. Él imaginaba un pueblo físico,
que sea una cosita pequeña, la tierra prometida, y se compró un encinar en Manre porque era ante su mentalidad, aunque sea un encinar, un sitio de encinas para poder ser enterrado, era un cachito pequeñito, eso para él ya era mucho, pero Dios no estaba pensando en eso. Dios estaba pensando en Lugo, Dios estaba pensando en Colombia, Dios estaba pensando en Brasil, Dios estaba pensando en Perú, Dios estaba pensando en ti, solo que él no lo veía, porque él en esta manera de pensar. ¿Pero qué hizo? Dice, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Y qué hizo él? Salió. En vez de decir, no me voy. Primero porque no sé a dónde me llevas. Pero a la voz de Dios no se le responde con lógica. ¿Dónde me llevas? ¿Cuánto dura el viaje? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué ropa llevo? ¿De invierno o de verano? ¿Allí donde voy? ¿Dónde es el clima? No te lo voy a decir. ¿Cómo? Necesito saber todas esas cosas. No, Abraham. Es por fe. Por eso lo pequeño, lo mucho. Dice, no temáis manada pequeña, dice Jesús, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Es decir, que hay gente, o a lo mejor incluso hay un grupo pequeño, una célula, que parecen pequeños, pero son propietarios del reino. Han captado lo que es vivir por fe. Han captado lo que es vivir en un mundo donde la palabra de Dios y lo que sale de la boca de Dios es esencial. Y por eso, mujeres que habéis hecho el encuentro en esta semana, se os ha redimensionado, se os ha llevado en diferentes áreas de vuestra vida a un mundo de la fe. No vuelvas cuando Dios te hable, vive por fe. Y cuando lo que Dios te ha entregado ahora, administralo aquí, administralo con sabiduría, administralo bien, tu casa, tu familia, todo lo que Dios te ha dado. Sé un buen administrador, sé un buen mayordomo, que no se trata solo de guardar, retener o mantener como aquel que tenía un talento, sino que se trata de ¿qué? De administrar, porque vamos a subir a otro nivel de fe. Por cierto, aquella mujer que llenó de vasijas, fíjate cómo termina la historia. La historia le dice a Eliseo, dice, ya hemos llenado todo. ¿Y qué le dice Eliseo? Le dice, al acabar de llenar todas las vasijas, qué bien, pues a partir de ahora tú vas a tener siempre la vasija ahí fluyendo de aquí hasta que te mueras. No, había un elemento de fe, tenía que conseguir todas las vasijas. El aceite fluyó hasta que las vasijas se acabaron. De inmediato, acaba de fluir el aceite, es decir, lo que Dios te da, de inmediato. Lo primero que le dice Eliseo a esa mujer, lo primerito es enseñarle a administrar. Dice, lo primero, vende el aceite y paga tus deudas. Y con lo que te sobre, vive tú y tus hijos. Fíjate lo que le dice Eliseo. Ahora te ha sido dado algo por fe, pero ahora te toca a ti ser administradora, una buena administradora de los recursos que Dios te ha dado. Lo primero que vas a hacer no es vivir. Lo primero es pagar las deudas, para que esa lacra demoníaca que te está persiguiendo, que de alguien que llamando a la puerta, ay, es que no tengo nada. Lo primero que voy a hacer es comprar muebles, una televisión de plasma, porque claro, viene el fútbol, el mundial de fútbol y los niños que van a pensar. Lo primero es que tienes que ser un buen administrador. Y Eliseo le dice, esta es la clave que tu marido no aprendió. Que siendo un hombre de fe, no supo administrar lo que se recibía por fe. Recibió una esposa y unos hijos, lo recibió de parte de Dios y lo mal administró. Recibió una familia y la echó a perder casi. Tenía que haber aprendido lo que era recibir por fe, era él, y administrar con sabiduría era este hombre. La lección que él no aprendió, la tuvieron que aprender, por desgracia, en una situación crítica, sus hijos y su esposa. Hace unos meses entramos en un proceso de poder comprar otro local distinto a este. Un hotel que estaba a un precio absolutamente irrisorio,
Y Dios nos habló aquí. Y nosotros empezamos a medir aquí. Medimos y perdimos el hotel. Un local donde cabríamos todos, un sitio gigantesco a la salida de Lugo. No, tal vez fue Dios que... No creo que fue Dios que nos quitó eso. Yo creo que fuimos nosotros que nos metimos en un mundo cartesiano, donde todo se medía, donde todo se evaluaba, y la fe que teníamos que dar por fe, ciertos pasos, no lo hicimos. ¿Por qué? Porque medimos y no teníamos tanto. Me da temor pensar que tal vez Dios abra otra puerta, abra otra oportunidad para otro lugar, para dejar un legado a nuestros hijos, y que nosotros sigamos en una mentalidad de aquí, lógico-matemática, donde digamos, es poco, no tengo lo suficiente. Por eso es un peligro medir lo que Dios nos habla desde el cielo, medirlo con las coordenadas de la tierra. ¿Me explico? Lo que Dios habla desde el cielo hay que responderlo ¿con qué? Con fe. Y lo que Dios una vez nos entrega, tenemos que ser sabios administradores para elevar a otro nivel de fe. No sé cuál es tu situación personal, no conozco la situación personal de cada uno, pero no me equivoco nunca que estás omitiendo en lo que Dios ya te dio, mejor dicho, o administrando lo que Dios ya te dio, o estás esperando una palabra de Dios. Si estás esperando una palabra de Dios para tu vida, cualquiera que sea, pues dices, ay, quiero un marido por fe, quiero una esposa por fe. Bueno, por fe, ten fe, para que sea bueno o buena, ¿verdad? Pero después, tú no te casas por fe. Te casas porque administras el amor, conoces a la otra persona, si es buena, si es mala, si administra bien el dinero, si tiene buen carácter, si te bendice o te maltrata. Es decir, no, yo es que me maltrata, pero me caso por fe, yo sé que va a cambiar. No va a cambiar. No es un asunto solo económico, no es un asunto que se aplica solo a la economía, se aplica a tu familia, se aplica al llamamiento de Dios para tu vida. Si Dios te llamó a servirle y te dijo que le sirvieras, ¿qué andas midiendo? Sírvele y administra bien tu tiempo, tus fuerzas, lo que Dios te dio. Ponte de pie, por favor. Yo creo en el poder de la palabra. En sí misma la palabra ministra, porque te trae luz, arroja luz allí donde hay tinieblas, donde no hay claridad. Y de repente la sola exposición de la palabra, dices, esto es, ahora entiendo, ahora comprendo, este es el paso que tengo que dar. Yo estaba altamente, pasé el mes de septiembre, de octubre, mejor dicho, fatal. Hasta que el Señor me habló claramente con esto. Por el tema de, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y me doy cuenta que yo había respondido desde la tierra lo que Dios había hablado desde el cielo. Y no quiero cometer ese error en ningún área de mi vida nunca más. Y te invito a que no lo cometas. Tal vez estés aquí hoy por primera vez, segunda o tercera, no lo sé. Pero has escuchado desde el cielo una voz en tu interior que te está diciendo, este es el camino,
esto es lo que estabas buscando. Si tú estás escuchando la voz de Dios en tu interior, no es que sea audible, pero hay algo en tu interior que arde aquí, diciendo, esto es. Hoy es día de que respondas al cielo con fe. Respondas a Dios diciéndole, aquí estoy. Nada que ocultar, nada que quedarme, todo te rindo a ti. No hay pecados que Él no pueda perdonar. No hay desastres que Él no pueda poner orden de nuevo. No hay vidas que estén tan deshechas a las cuales Dios no pueda venir desde una palabra del cielo y volver a reconstruirte, hacerte, aunque no tengas nada. Porque lo que parece nada puede ser mucho, porque Dios lo hizo todo, dice la Biblia, desde la nada. Dios ni siquiera necesita algo tuyo físico. Lo que necesita es tu disposición a rendirte a Él. Si tú estás en esta mañana y quieres entregarle, o mejor dicho, rendir tu vida a Jesús, nunca lo has hecho, pero hoy te das cuenta que hoy es el día 24 de noviembre del 2024. Hoy es el día donde te encuentras con Jesús, porque viene una voz del cielo para ti. Yo quiero orar por ti, o quiero orar contigo. Quiero orar contigo. Vamos a cerrar todos nuestros ojos un instante. Y si tú estás aquí y quieres hacer esta oración, levanta tu mano allí donde tú estás. Una oración para entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta su mano para decir, yo hoy le entrego mi vida a Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a hacer todos juntos esta oración con las personas que han levantado su mano, diciendo así: Padre del cielo, hoy he escuchado tu voz y respondo con fe. Te entrego mi vida, todo lo que soy y lo poco o mucho que tengo, lo dejo en tus manos. Confío mi vida eterna en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, yo quiero darte un regalo, quiero darte la bienvenida, quiero orar por ti un momento. Aquí adelante, te espero aquí adelante para hacerte este regalo. Si has levantado tu mano y lo has hecho por primera vez, quiero bendecirte y quiero orar por ti. Y a todos los demás, hermanos, ser mayordomos fieles, mayordomos que con fe administran lo que Dios les da. Amén. Que Dios os bendiga y os guarde esta semana.